Hemos estado conversando durante el programa sobre el tema económico, la situación fiscal, lo complicado de la situación del país y estábamos llegando a una conclusión y es que necesitamos pensar en soluciones. Entonces, Carlos Federico, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le entramos a esta situación del país? Porque el diagnóstico podemos diferir en una que otra cosa, pero más o menos estamos claros de que es una situación complicada, ¿verdad? Mira, yo quisiera compartir con los amigos, con tu audiencia además y con el país, algunos elementos al respecto. Antes, el océano fundamental era el océano Atlántico. Hoy es el Pacífico. Ya no es más el Atlántico. Esto significa que las grandes navieras se pueden quedar del lado del Pacífico sin pasar al Atlántico. Cosa que no ocurre, obviamente. El Atlántico tiene su relativa importancia. Pero si tomamos en consideración que China es la fábrica del mundo y que el 27% de la demanda mundial se encuentra en la costa este de los Estados Unidos, ¿verdad? Vemos la enorme importancia que tiene el Océano Pacífico. El señor Ferguson de la Embajada Americana, en un evento de la Corporación de Exportadores, cuando presentó el Asocio para el Crecimiento, le dijo a la audiencia, yo llego al puerto de la Unión, dijo, me paro en el muelle y no veo el Pacífico, dijo. Fíjate el alcance del planteamiento, no veo el Pacífico. Entonces, ¿cómo ver el Pacífico? Bueno, ¿cómo vamos a lograr nosotros que un operador de calidad mundial asuma la operación del puerto de la Unión? Es una cuestión de estrategia de país en el cual tenemos que tener un acuerdo a la brevedad y apoyar y remar todos en esa dirección. Por lo tanto, no hay que tomar ni una sola decisión que dañe siquiera por 1 milímetro ese diseño. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿cómo no vamos a desarrollar energía en la zona de la Unión si vamos a concesionar el puerto? Por lo tanto, todas aquellas decisiones que afecten a la concesión del puerto de la Unión tienen que estar fuera. Un segundo elemento. Estar claros que Guatemala está haciendo un proyecto que puede transformar toda Centroamérica. 2 puertos de tercera generación, uno del lado del Pacífico y otro del lado del Atlántico. 7.000 millones de dólares de inversión, en donde la inversión la ponen los operadores. Ellos van a concesionar por 30 o 50 años. Va a haber un sistema de vía férrea a lo largo de 372 kilómetros lineales, con un ancho de 140 metros, en donde va a ir un ferrocarril, ductos para hidrocarburos y una carretera de mantenimiento, porque la pregunta no es si se va a descarrilar un tren, es cuándo se descarrila y hay que ir a resolver el problema. Y el gobierno de Guatemala hará una carretera de 4 pistas, conectando los 2 océanos. Y ese es el sueño que teníamos nosotros del canal seco nuestro. Y fíjate qué interesante. Y ellos le están diciendo ahorita a El Salvador, hagamos un proyecto binacional. Y les hacemos un estudio sin costo alguno, ha dicho esta empresa, que es un asocio público municipal, maestro. Privado municipal, perdón. Es un asocio privado municipal que no pasa por el concepto del Poder Ejecutivo. Arranca desde el municipio, que a usted le encanta el desarrollo local. Esa es una alternativa que hay que considerarla a la brevedad. Y el segundo, y ojo, ¿por qué? Porque si ese proyecto se materializa, tendrá un impacto en Acajutla y en el Puerto de la Unión. Y el Puerto de la Unión, nosotros en estos momentos tenemos que ya vincularlo a los que vayan a tomar la concesión con esa información, porque es un valor agregado para ellos. Ese es un punto. Esto significa colocarnos en el Puerto de la Unión y ver el Pacífico. Segundo, desarrollar la perla turística más grande de Centroamérica, que es el Golfo de Fonseca. Y tenemos 3 países con intereses como para poder hacer proyectos conjuntos del lado del Golfo. No hemos visto al Golfo desde hace más de 100 años, porque cuando se hizo el Canal de Panamá, el Tratado Bryan Chamorro nos cerró los ojos hacia ver al Golfo de Fonseca, para proteger una inversión enorme, ¿verdad?, que se hacía para conectar los 2 océanos en Panamá. Por la falta de acuerdo. Y tercero, y ahí me callo, y tercero, revisemos las 400.000 manzanas de tierra que están ociosas. Por la falta de acuerdos, nosotros desperdiciamos al menos 4 años en este proyecto que ya teníamos, bueno, del puerto. Y ahora Panamá está ya por terminar su ampliación del puerto, Guatemala va con su proyecto de canal seco. Aquí Nicaragua está haciendo lo propio, Costa Rica, etc. Entonces ya desperdiciamos esa oportunidad por la falta de acuerdos nacionales. Entonces, una cosa fundamental son los acuerdos nacionales, Alejandro. ¿Qué hacemos para lograr esos acuerdos que nos permitan avanzar como país, pues?
Hay un incentivo contrario a los acuerdos, que es el protagonismo de los políticos y ser ellos más importantes que el país. Eso ocurre, es un dato de la realidad y es lo que les permite estar siempre en el candelero. Con lo cual, yo no quisiera pecar de ingenuo de pensar que hay una varita mágica que va a hacer que los políticos por un momento se corran y faciliten las cosas para que haya acuerdos. Yo creo que la presión, y para contestar a tu pregunta, me parece que esa se va a ir corrigiendo, pero va a llevar tiempo. Con lo cual, ¿cómo encontramos soluciones? Porque las soluciones no pueden esperar tanto. Pero para cerrar lo de que va a llevar tiempo, lo que ocurrió recientemente con el voto por personas e ir dándole a la población de que vaya limpiando de alguna manera la política, de la vieja política, no la va a poder limpiar del todo nunca, eso no ocurre, pero darle un poco más de protagonismo a las personas y que las personas tengan la posibilidad de ver que sus decisiones tienen cierto impacto en la calidad de quienes los representan es un buen paso. Muchas cosas pasan por acuerdos entre partidos políticos, porque en realidad un pacto fiscal, que un pacto fiscal no solo es un pacto tributario, sino también un pacto del lado de los ingresos, de cómo utilizarlos. Y los ingresos no solamente tienen que ser para el gasto corriente, sino también para la inversión, aunque si se piensa de manera inteligente, muchas de las inversiones se pueden, como decía Carlos Federico, se pueden poner en cabeza de quien va luego operar un sistema de infraestructura y por lo tanto el Estado se evita de tener que desembolsar cantidades monstruosas de dinero, como lamentablemente ya desembolsó en el Puerto de la Unión, que bien pudiera haberlo concesionado en una fórmula de construir, operar y dentro de 30 años transferir de vuelta al Estado. Entonces ahí se hubieran ahorrado más de 200 millones de dólares. Pero sobre el pasado no podemos llorar, miremos para adelante. ¿Al puerto qué le falta? Le falta un sistema de comunicación porque hoy no puede llegar a la Unión a través de una autopista, ni por el litoral ni por la Panamericana, no están 100% autopistas. Hay muchos tramos que no son autopistas. Entonces, y vías férreas no hay. Entonces, hay mucho para hacer que se puede concesionar, que generaría mucha actividad, también para el sector privado, también para darle más empleo a muchas personas, y no necesariamente como gasto público, sino con concesiones bien hechas. De infraestructura, que para mí impulsar la infraestructura y no un esquema tradicional de gasto público, sino con concesiones, a esto no lo estamos inventando, lo dijo el presidente Lagos, y no me canso de repetirlo, se lo escuché 2 veces por lo menos, porque él estuvo 2 veces en estos últimos años acá, que él, que era un presidente de extracción socialista, cuando empezó a hablar de concesionar ciertas obras públicas importantes, como por ejemplo autopistas y ese tipo de cosas, sus colegas socialistas alemanes le dijeron, pero eso es un sacrilegio, ¿cómo vos que sos socialista vas a darle al sector privado para que construya y opere infraestructura? Y la respuesta de él, lo dijo aquí en ENADE la otra vez y lo había dicho en otra oportunidad, fue, vos sos socialista de Alemania, que tenés mucha plata, yo soy socialista de Chile, y acá tengo que decidir a dónde pongo la plata. Si pongo mucha plata para hacer una autopista, me quedo sin servicios de agua corriente y de alcantarillado para los más pobres. Voy a poner la plata en esas cosas un poco más pequeñas y que las grandes autopistas me las haga el sector privado y que cobre peaje para pagársela. Pero no peaje como se hace en otros lugares, que la obra la hizo el Estado y el privado lo único que hace es poner una caseta para cobrar. No. Vos vas a cobrar, pero después de que la construiste y me haces todo, y se cobra un peaje. Entonces, de esa manera el Estado propicia la creación de infraestructura, que me parece que es uno de los caminos que tiene que hacer El Salvador, porque es muy carente de infraestructura, sin tener que hacerlo a través del gasto público, generando mucha actividad, generando mucho empleo, obviamente no cualquier obra, pero sí hay muchas obras que son necesarias. Vamos terminando, William. ¿Qué hacemos finalmente? Bueno, yo diría, a mí me encantó la participación inicial de Carlos Federico, porque en realidad, si no se trata solamente de señalar los problemas, ¿verdad? Yo creo que lo que sí es cierto, pues, es que es también muy responsable decir que si no hay acuerdos pronto, ¿verdad? Definitivamente nos puede tocar que la próxima administración vaya a tener como
responsabilidad principal administrar un país en ruinas, y eso sería nefasto, donde habría costos para toda la población. Pero hay también buenos indicadores. Yo siempre he dicho, miren, aquí hay más dinero circulando que nunca. El ingreso per cápita de ahora, por ejemplo, es casi un 70% superior que el que teníamos en 1989. El PIB per cápita como un 60% superior. Hay una diversidad de proyectos ahí que están esperando. Imagínense mega inversiones donde prácticamente hay una demanda asegurada en todo el sector eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos tratados de libre comercio suscritos con los principales socios comerciales, pero que ahora básicamente operan como que fueran autopistas de una sola vía, solamente para importar y no tanto para exportar. Tenemos, por ejemplo, dos proyectos importantes con Estados Unidos, como el Asocio para el Crecimiento o el Fomilenio. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en dos grandes parques de exportación que nos podrían tal vez, por ejemplo, permitir generar 200, 300 mil empleos y realmente convertir en esa zona del puerto de la Unión y del aeropuerto de Comalapa, justamente pues en esos nuevos polos de exportación que de alguna manera permitirían sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y sobre todo que sabiendo que tenemos un apoyo de 260 millones, ¿verdad?, fundamentalmente para infraestructura y apoyo al desarrollo humano, y que eso podría ser inclusive complementado con otro tipo de apoyos a partir del Asocio para el Crecimiento. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar, ojalá en la misma mesa, ¿verdad? Porque eso definitivamente, quizás yo diría que la única gran ventaja pues es que ahora ya no hay mucho tiempo definitivamente para seguir polarizando. En realidad los costos que va a pagar la clase política si no logra generar ese contexto apropiado para ese diálogo nacional y en realidad volver a rescatar esa visión de futuro, ese optimismo, esa confianza, esa esperanza, ¿verdad?, de que realmente podemos ser un país de alto desarrollo humano en un periodo corto de tiempo. Yo diría que esa es la gran responsabilidad que tenemos y por eso es que el desafío sigue siendo predominantemente de tipo político. Y llegamos al final. Muchas gracias a los tres por sus ideas y todo. Yo creo que podemos concluir en dos cosas fundamentales. Una es que hay una crisis ya de una envergadura tal que tenemos que enfrentarla pronto. Y lo segundo es que se puede enfrentarla. Pero ya no hay tiempo para que nos sigamos peleando, ya no hay tiempo que sigamos postergando todo esto, sino que se necesita un verdadero acuerdo político de nación para poder resolver estos problemas ya, no mañana, no en el 2014, sino hoy, porque ya los tiempos y las finanzas no nos dan para más. Así que muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.